Dios mío, ahora entiendo cuando conozco a los poblanos y las poblanas que me cuentan de esto, con el orgullo con el que lo hacen, ahora lo entiendo. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Estamos en los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde la heroica Puebla se ganó su nombre. Y bien sabemos que esta ciudad está llena de historia y yo les vengo a decir que la historia también se cuenta a través de la comida. Por eso en este video vamos a visitar lugares atrapados en el tiempo con muchísima historia que contar, por lo que nos van a servir. Así que ¡vamos a comer! Creo que no hay mejor opción para empezar este video con este lugar, que de hecho ustedes lo van a ver, pero esto es toda una joya. Vamos a pedir. Aunque pareciera que estamos en un set, en un foro de una película, no lo estamos, sino estamos en la clásica California desde 1935 y nos vamos a echar su más clásica cremita poblana. El postre más poblano que aplica 100% como tiempo completo. Dulce que no empalaga por su combinación de ingredientes tan tradicional como el lugar donde sí o sí debe de comerse, la California. Estamos hablando de un postre que todo poblano probó y debe de probar en toda su vida. Así luce, y ahorita que le metamos la cuchara van a entender y van a tener una ligera idea de lo que se está hablando. ¡Qué emoción y qué afortunado me siento de estar a punto de probar esta hermosa cremita! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Qué delicioso postre! Dios mío, ahora entiendo cuando conozco a los poblanos y las poblanas que me cuentan de esto, con el orgullo con el que lo hacen, ahora lo entiendo. Esto es como una textura de natilla, como si fuera un arroz con leche pero sin el arroz. Es una mezcla de texturas y una mezcla como de cremosidad bastante interesante. ¿Sí? Los ingredientes yo sé que pueden ser de 3, a lo mejor dependiendo de la receta unos 5, unos 6, pero en este lugar se mantiene desde 1935 la misma receta. En base, fécula de maíz, vainilla y leche. Nada más, creo que varía mucho en cómo se prepara, las temperaturas y lo demás, pero de que lo hacen a la perfección, vaya que lo hacen. Y esto, a pesar de que sea más como un postre, como un pequeño gusto que te pueda dar, lo decidimos escoger porque uno, el lugar habla muchísimo, hay muchísima historia detrás de la barra, se puede notar desde los letreros que ponen en las cosas, los vitrales, la madera que usan, los colores pasteles. Neta, esto es un viaje al tiempo 100%, bastante bonito, hasta como que me siento muy identificado cuando la gente, como les comentaba, me hablan de su niñez, y yo creo que cada poblano y cada poblana tienen un recuerdo muy especial aquí en la California. La receta aquí es secreta, no nos dijeron nada, solo que en las 5 sucursales que ellos tienen, esta es la matriz y de aquí sale todo el producto. Cremitas y lo próximo que nos vamos a pedir, que pues yo creo que también vamos a entrarle duro. Desde hace ya unos videos le empezamos a entrar a los postres en este canal y creo que no hay mejor postre que uno de mis favoritos, que un flan. Así que vamos a empezar a meterle la cuchara porque este se ve buenísimo y también me han contado que es un clásico de este lugar. Algo que no les mencioné, pero creo que se empieza a notar por toda la gente que está detrás de mí, este lugar sí o sí es familiar, es de un ambiente muy tradicional. Vienes con tu familia, vienes con tu pareja, vienes con tus compas, estás comiendo, te echas tu cremita o en este caso tu flan y vámonos. Como que siento que también es parte esencial de la rutina día a día de cualquier poblano, ya sea en fin de semana o entre semana también. Pero bueno, nosotros como estamos aprovechando esta oportunidad que tenemos, hay que entrarle duro de una vez. Así debe verse un buen flan. Bendito sea el flan horneado, y más cuando está con esta consistencia. Me recuerda un poco a las jericayas que venden allá en Jalisco, pero sí con su propio estilo, sí con su propia personalidad y también con su propio color y toda la cosa. La verdad es que también siento que, a lo mejor es cosa mía, pero que lo sigan horneando en estos trastecitos de vidrio clásicos, ya saben, el que siempre tiene estas rayitas y estas hendiduras en la punta, dan otro toque y otro sabor definitivamente. Oigan, antes de que pasemos a la siguiente comida,
Definitivamente tienen que venir aquí, no se pierdan la oportunidad. Preferentemente que sea esta sucursal, que es la matriz, pero no se pierdan la oportunidad, por favor. Parada técnica, este es el clásico Pisa y Corre, es un bar que más que un bar es una... ¿Cómo se le llama estas cosas? Ni siquiera me he tomado la pasita y ya me está pegando, es una barra. Literal, te sirven esto, que es la clásica pasita, que es un licor de pasa, y te lo sirven con queso fresco de cabra, y pues ni modo, si lo sirven hay que entrarle. Me sirvieron 2, entonces para agarrar buen camino, buen ambiente y buena actitud. Uy, qué rico están. Me sabe como a... Un poco me recuerda como a estas gelatinas que venden en estas cajitas de vidrio. Ligeramente dulce, pero también ligeramente alcohólico. Es decir, no está nada fuerte y entiendo por qué lo ponen con el quesito de cabra. Este, al ser muy salado, combina perfecto y se hace esta mezcla de sabores bastante interesante. Vaya buen lugar, bastante conocido, como pueden ver es un lugar muy turístico, pero entiendo por qué. Aparte está todo bien acomodado, tiene una esencia muy antigua, tienen juguetes, tienen acá los afiches que estaban desde 1916, que algo que no les mencioné es que este lugar antes era una tienda de abarrotes que se llamaba El Gallo de Oro, después se compró y ese mismo año se conmemoró el cambio a la pasita por el licor que se hace desde ese momento. Lo pueden adquirir aquí, yo creo que nos vamos a llevar una botellita porque está bien bueno. Vámonos. Están vibrando alto. Si estamos tocando el tema de comida perdida en el tiempo, de muchos años, de estas que conocen tus abuelos, tus bisabuelos y toda la gente que bien sabe del buen comer aquí en Puebla, estas tortas que están detrás de mí son infaltables. Vamos a comer en Tortas El Rayito. Sencilla y con la sola presencia de uno de los platillos navideños más típicos de Puebla, el chile chipotle relleno de queso, con un capeado perfecto y el pan predilecto para cualquier torta de la región. Los voy a poner en contexto porque tal vez esto suene como algo que podríamos hacer nosotros en cualquier parte del país y con un chile muy de la región, pero el chile en chipotle aquí se come muchísimo y esta es la prueba. Chile relleno de queso añejo es una chulada. Ya por el nombre del queso tienen una idea de cómo vas a ver. Pues creo que combinan perfecto con el bolillo que estamos utilizando. La conocida torta de agua, que también es un emblema, un estandarte de Puebla. Este es un pan artesanal 100%. Yo sé que de hecho es muy difícil elaborarlo a gran escala por panaderías como en proceso industrial, por eso sigue siendo 100% artesanal, de panadería. Esto, pasado por las manos de los maestros panaderos, boleando, está a la perfección y cae perfecto con la temática que estamos tocando, perdida en el tiempo, y obviamente también cae perfecto al estómago, así que hay que morderle. Qué hermoso momento. La recuerdo, mejor dicho, me sabe como la recuerdo 100%. Es que vean nada más estos tonos del chile. Este tono opaco que, como bien vimos con el molote y la tinga, aquí se ve perfecto. Y aparte el queso combina totalmente porque es saladito, tiene como un toque añejo. Y creo que con esta textura que aporta el madurado del chile, cae de perlas. Tal vez fuera de Puebla no se conozca mucho este antojito. Y el pan, el bolillo, la torta de agua. Esto está increíble y espero que cuando tengan la oportunidad de venir a Puebla se la pidan 100% porque creo que es infaltable. Esto sí vale 100%. Y algo que también está muy único es la decoración y la vibra que se siente aquí en El Rayito. Ubicada en la misma locación de siempre. Tiene estos platos en las paredes, tiene los mosaicos, tiene este letrero clásico que se encuentra en taquerías, que es de pizarrón negro con las letras blancas. También podemos ver hasta una televisión antaña, los refrigeradores que ya tienen unos años también de estar por acá, y además se come de una manera excelente. Aquí afortunadamente, y eso sí se los tengo que decir porque no la tienen de lunes a viernes, sino solo jueves, viernes y sábado, pero también es de estas cosas que esperas con ansias. Yo creo que si la vendieran de lunes a viernes le quitaría un poquito esta emoción y este sentimiento de venir específicamente a las tortas del Rayito, que tienen como esta dinámica en la que tú pagas, te anotan la orden en un papelito y cuando está lista
a tu orden te llaman, como que todavía es muy local y se mantiene esta comunicación, esta dinámica en la que todavía conoces muy bien a la persona que atiende y a los que preparan. Eso está increíble de estos lugares cuando salimos a provincia, y creo que también muy específicamente aquí en Puebla se siente de más. No nos queríamos ir sin mostrarles también una clásica del Rayito, la que yo creo que se pide más por lo que estoy viendo, la del lomo de cerdo adobado con sus respectivas rajitas con huevo. Por aquí se puede ver. Eso también es súper clásico, súper típico, pedir rajitas con huevo en cualquier tortita y hasta en las semitas. ¡Vámonos! Ya comimos un poquito de todo, disfrutamos, el sol nos está ayudando con esta resolana y creo que algo que va a combinar perfecto es enjuagarnos todo con algo súper clásico, y qué mejor que la Frutería Granada. Creo que sirve perfecto pasar este tipo de lugares donde podemos conseguir frutita para bajar, para balancear y para quemar toda la grasa. Y me recomendaron este lugar porque es clásico. Tiene años de existir aquí. Acabo de leer que desde 1975 y mucha gente sigue viniendo. Estos son lugares que hay mucho local comiendo, hay mucho local bebiendo y vienen específicamente por esto que tenemos por acá. El agua de limón sevillano. Un clásico que es una combinación de leche, es una receta secreta con el limón que no tiene semillas. Vamos a tomarle, vamos a tranquilizarnos un poquito porque se viene más comida. Ay, qué frescura de agua. Uno pensaría que por la leche a lo mejor esto sería más como una agüita de horchata, pero esta neutralidad que se genera entre la acidez del limón sevillano, que afortunadamente es el que no tiene semillas y se puede meter en la licuadora luego, combina perfecto. Pero si ustedes tienen hambre, tienen la opción de las tortitas, se sientan aquí en la barra, ven los coches pasar, disfrutan el viento y con eso tienen. Esta es una experiencia 100% poblana. Creo que no hay nada que diga más Puebla, soy de Puebla, que este lugar, porque aparte del agua del limón sevillano, que es súper característica, también tienen agua de acachul, tienen agua de otros limones, tienen frutos que solo se dan acá, así que aprovechen porque esto sí no se encuentra todos los días. Puebla es una ciudad con muchísima historia, así como lo que vamos a comer después. Uno de mis alimentos mexicanos favoritos y estoy demasiado emocionado. Creo que no hay mejor lugar perdido en el tiempo con muchísima tradición como los tacos Bagdad. Vaya día, vaya momento, vaya forma en la que estamos comiendo. Y tenemos que terminar en este viaje del tiempo con un buen taco árabe. Si de tacos únicos y antiguos se habla, este es el rey. Con tintes de Medio Oriente, pero su respectivo toque mexicano, en donde no puede faltar la salsa de chipotle adobado y un buen pan árabe. Qué belleza tengo frente a mis ojos, el tamaño, la cantidad de la carne. Obviamente teníamos que ponerle la salsa California, la de chipotle, que de hecho es bien sabido que aquí se inventó. Esta salsita la hemos visto en mercados, en tiendas, y este lugar fue el que dijo, vamos a ponerle salsa de chile chipotle a los tacos árabes. Y qué bien lo hicieron porque combina perfecto en cuanto a tonos, sabores, texturas, y pues bueno, hay que morderle de una vez. Justo esta carne es la que siempre me enamora. Se ve el especiado, se ven las hierbas, es fuerte, es avinagrada, tiene un poquito de todo. No, hombre, aquí en los tacos Bagdad, la cuna del taco árabe, por ahí bien dicen, es que se hace así. Es una experiencia mágica, es una experiencia casi religiosa, podría decir. Esto que tiene de la condimentación tan fuerte, hace lo suyo cuando estás mordiéndole. A nosotros nos lo entregaron así, en rollito, boca abajo, porque es como se tiene que presentar el taco Bagdad, pero yo se los presento por el medio, para que vean la carne, la proporción que le ponen, y también hagamos la diferencia del pan. Cuando le metí la mordida, es ligeramente más fibroso. Digamos que es un poquito más duro, también es por la cantidad de pan que estamos mordiéndole, pero de que hay una diferencia con los otros que son más chiquititos. Creo que este es un taco que representa perfectamente los pasos de los años del taco árabe desde que se inventó hasta la actualidad, y creo que aquí está la receta y el toque secreto. Esto que le acabo de poner a mi taco árabe en algunos lugares podría ser inusual, pero data de los inicios de este taquito en la ciudad de Puebla. Acabo de leer que inmigrantes
sirios fueron los que empezaron a vender los taquitos árabes frente a la catedral, que se empezó a hacer un negocio bastante grande. Se empezaron a vender como el doner kebab que se consigue en Turquía, en lugares de esa parte del mundo. Y después que una persona llamada Eraki, que era de origen griego, les sugirió a los inmigrantes sirios hacer una combinación para que se adaptara y se lograra una receta mucho más interesante. Yo creo que también por eso aquí ponen el jocoque. Le podemos poner también un poquito de chilito y cebolla para que se logre un taquito árabe único y que tiene muchísima historia detrás de él. Si no han probado el jocoque, es como si fuera una cremita un poquito ácida. A mí me encanta y creo que combina perfecto con este toque de vinagre y con el pan. Es algo que a lo mejor no puedes probar o no puedes conseguir ni siquiera en otros lugares de Puebla. Entonces vale totalmente la pena. Yo voy a seguirle poniendo, aprovechando que me sirvieron severa cantidad de jocoque, y vamos a seguirle mordiendo. Nos acabamos el primero, taco Bagdad con su jocoque, respectiva salsita California de chile con mucha presencia, pero nos pedimos otro con queso y a este le vamos a poner la de aceite con jalapeño, que también es de las buenas. Nace ojitos esa salsa. Sí, le ando calculando unos 25 centímetros de diámetro más o menos. Para que se den una idea, bastante grande, con mucha carne. Acuérdense que este es el Bagdad, no es el normal. Por eso es más grande, por eso es más carne, por eso tiene queso. Pero lo que sí o sí es que tienen que ponerle cualquiera de las dos salsas. Favoritismos hay, pero de que los dos combinan perfecto, combinan perfecto. Qué bonito la estamos pasando, qué bonito día y qué manera de terminarlo. Esto que está detrás de mí es algo que pueden encontrar en la hermosa ciudad de Puebla para comer, uno de mis tacos favoritos. Creo que es la esencia de la ciudad de Puebla y de toda su gastronomía y de la historia, como bien se trató este video. Cosas perdidas en el tiempo, con mucha presencia, con mucha personalidad, cremitas, un poco de jugo, un poco de fruta, un cafecito. Ustedes pueden encontrar lo que ustedes quieran, pero con esa personalidad que tanto es característica de por acá. Si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y díganos qué fue lo que más se les antojó de esta ocasión y si tienen alguna otra recomendación que a lo mejor se nos pasó por ahí. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha, y los dejo unos cuantos segundos con este espectáculo por acá atrás.